y en virtud de que el artículo 28, tanto como el 27, fueron trastocados en su sentido original, en su sentido teleológico de aglutinar a favor del Estado mexicano unas facultades importantísimas de extracción y de no permitir los contratos ni las concesiones en materia de hidrocarburos. Es por ello que todo eso tenemos que volverlo a su sentido original. Es decir, ¿qué propondría? Porque todavía no conocemos la iniciativa López Obrador, pues propondría básicamente darle el sentido original que ya tenía, es decir, no está inventando nada nuevo, ni está, como dicen algunos, violando la Constitución. De hecho, precisamente esta contrarreforma, digamos que planteara López Obrador, sería para respetar el sentido original del artículo 28 y también del artículo 27 constitucional. Así, más o menos es, a grosso modo, la explicación, dado que, pues, en los medios tradicionales, los opinólogos, incluso tal vez hasta algunos constitucionalistas, manifiestan que las reformas planteadas por López Obrador irían en contra de la Constitución. Y yo diría, bueno, pues ¿de cuál Constitución me estás hablando? Porque el sentido original de la Constitución era recuperar la soberanía económica, la soberanía energética y darle al pueblo ese reparto equitativo de la riqueza. Así lo dice también el artículo 25 constitucional. Y ese es el sentido incluso más diabolengo del constitucionalismo mexicano. Esa era la premisa inicial de los padres fundadores, de Miguel Hidalgo y Costilla, de José María Morelos y Pavón. Esa, que la gente marginada, que el pobre tuviera un jornal digno, un salario digno, pero eso no se puede llevar a cabo cuando el Estado únicamente favorece el interés corporativo. Es tan importante este asunto que precisamente el artículo 28 constitucional ha sido reformado en el año 2020 para que se prohíba la exención de impuestos, porque no solo se les habían regalado las concesiones, concesiones que pues nos vamos enterando que incluyen minerales preciosos y que en la época de Calderón y Peña Nieto repartieron a diestra y siniestra por todo el territorio nacional, incluyendo también partes que estaban prohibidas como reservas de la biosfera, como ejidos o bienes comunitarios de algunos pueblos indígenas, y no les importó que se traslaparan los polígonos, no les importaba nada, lo repartían a diestra y siniestra. Por esa razón, es importante reivindicar el sentido original de la Constitución de 1917 y el sentido original de justicia social, que a veces o mayormente presumimos los constitucionalistas. Todo mundo en el extranjero nos admira por la Constitución de Querétaro, por sus grandes logros a favor del campesinado, por el reparto agrario, por la dotación de esas tierras a favor de gente que nunca había tenido una tierrita para cultivar. Y eso en muchas partes del territorio nacional ha logrado impulsar la economía local, la economía de las familias. Y por esa razón es importantísimo promover esta reforma que le dé ese sentido original para que se continúe con el viejo proyecto revolucionario ahora a través de una transformación que apenas nos damos cuenta que apenas está empezando. Entonces, eso es únicamente por cuanto hace a el sector energético, un sector que ha sido pues vilipendiado, básicamente regalado. Decía por allá en los 2000 cuando se hablaba del FOBAPROA y acerca de la privatización masiva de empresas, decía algún crítico, nos hubiera salido más barato regalar todos los bancos desde el principio y las empresas que dar las concesiones, rescatarlas, volverlas a vender, volver a rescatarlas y así como ha venido sucediendo con los bancos y con muchas empresas productivas del Estado.
porque principalmente pues son esos grupos corporativos los que se siguen beneficiando una y otra vez de los subsidios, de los fideicomisos y de la condonación de impuestos. En este sentido, ya como una lectura política, la reforma al sector energético, que únicamente abarca, dicho sea de paso, por el momento, la ley del servicio de energía eléctrica, pues yo creo que también debe de ya de meter el Congreso el acelerador a fondo para prohibir las concesiones en materia de minería y en materia también de hidrocarburos. Yo creo que ese es un tema que se tiene que tratar con el debido cuidado, no, que no quede ni una posibilidad de que en el futuro se sigan otorgando concesiones a compañías nacionales, pero tampoco a las extranjeras. ¿Y por qué? Porque hay un sector que nos oponemos tajantemente a ello. Bueno, la evidencia arroja que todas esas empresas, todas esas concesiones, todos esos grupos de poder, lo único que generan a través de sus actividades extractivas es un desorden comunitario, generan una violación masiva de los derechos laborales. Acabamos de ver cómo quedaron atrapados 7 mineros en el norte de México y no hay autoridad local y la autoridad federal es a veces incapaz de estar supervisando todas esas concesiones. El otro factor es que las concesiones se les dan a un precio pues ínfimo, básicamente casi se les regalan, comparado con los montos de ingresos que obtienen por la venta de oro, la venta de plata. El oro ha estado subiendo en los últimos 10 años y la concesión se la dan a un precio fijo. Y hasta lo presumen, la Newmont, la Ashanti Global Corporation, todas las empresas canadienses que están en México, hasta presumen en sus sitios de internet, en sus páginas oficiales, que México, bueno, que sus proyectos, porque sí le llaman sus proyectos en México, son de los más productivos a nivel global, junto también con los de Sudáfrica. Entonces, por ese lado, si vemos una lectura geopolítica y global, la reforma que está planteando el presidente López Obrador, pues tiene pues bastantes efectos positivos, porque se le pondría freno al poder corporativo, un freno que necesita empezar a ser pues planteado no solo en México, sino en muchas partes de Latinoamérica, porque aquí hago un paréntesis, estas compañías van por todo Honduras, por Guatemala, Perú, Argentina, Colombia principalmente, causando los mismos estragos comunitarios, generando asesinatos de activistas de derechos humanos, generando contaminación en la Amazonía ecuatoriana, en la Amazonía peruana, y desplazando a comunidades enteras, porque pues sus actividades, al ser totalmente desaseadas, violando toda norma nacional e internacional, pues tiran ahí sus desechos, sus residuos líquidos peligrosos, sus metales pesados. Aquí en México, pues tuvimos el caso de Bacanuchi en Sonora, y bueno, recientemente, insisto con este punto, hubo otro accidente pues parecido al de, tristemente, infamoso accidente de Pasta de Conchos. Es por ello que las personas que estamos en desacuerdo con esos proyectos extractivos, pues queremos que se haga una reforma constitucional, porque nada bueno han traído a este país esos proyectos internacionales. No son inversión, son únicamente extracción de bienes y recursos. Pero la narrativa de algunos comentaristas que seguramente reciben dinero por decir esas cosas y escribirlas en los diarios de la Organización Editorial Mexicana y todos esos diarios, pues que se venden en los kioscos, o a lo mejor ya ni se venden porque ya no tienen el chayote que les daba el gobierno federal. Todas esas organizaciones impulsan hasta estudios y pagan publicidad disfrazada de comentarios a través de los medios tradicionales. Así que es por esa razón, no es ninguna otra, ni es ningún afán
de ahuyentar la supuesta inversión. ¿Por qué? Pues dicho sea de paso, ahí está la prueba basta un botón de lo que acaba de pasar en esa mina, en la que 7 personas pues perdieron la vida y ahora se está gastando el gobierno un dineral para poder rescatar los cuerpos, cuando en realidad es responsabilidad inicial de las empresas. Bueno, pasamos ahora al tema de la reforma en materia de seguridad.